Bienvenidos nuevamente al espacio en armonía. En primer lugar, me gustaría anunciar que está actualizada ya la web Vital en Armonía con Y. Y ahí tenéis un poquito más de información sobre los cursos y asesoramientos que imparto desde hace ya algunos años. Hay personas que llevan muchos módulos cursados conmigo y bueno, es una experiencia bastante edificante y profunda para ambas partes, ¿no? Todos aprendemos de todos. Y la idea es poder ayudar a las personas a descubrirse más a fondo, a desarrollar su potencial, a desplegar esa voluntad divina que han depositado en nosotros, que el Padre primordial, la fuente original, como la queráis llamar, de algún modo quiere que desarrollemos para ser lo que tengamos que ser, para traer luz en un mundo de oscuridad. Y para ello, evidentemente, tenemos que desplegar también la conciencia, darnos cuenta de que la mente del mundo es simplemente un conjunto de impresiones mecánicas, conocimientos intelectuales que no son verdadera conciencia, aunque la llamen así, como decía en el vídeo anterior, ¿no? Está el entendimiento del mundo y luego la comprensión verdadera, que viene de unir la sabiduría primordial o el conocimiento primordial a nuestro nivel de ser, ¿no? En la medida en que vamos digiriendo el conocimiento primordial, la sabiduría primordial, nuestro nivel de ser incrementa y por tanto la comprensión también. Cuando hay sabiduría y comprensión primordial, nuestro ser es verdaderamente consciente de quién es y qué ha venido a hacer. Es entonces cuando puede decir yo soy pleno, yo soy luz, yo soy una expresión del amor originario. Esa es básicamente la meta que en cada uno se manifiesta de muchas formas, porque cada uno traemos talentos distintos, dones distintos. Y por tanto, cuando hago un curso para una persona, no simplemente me dedico a dar una serie de conocimientos, me adapto a cada persona. Los asesoramientos y cursos son personalizados, porque cada uno es distinto, ¿no? Y bueno, ahí dejaré en la pestaña de comunidad y en los comentarios la nueva actualización de la web, que ya no aparece con la extensión Wix. Tenéis, por supuesto, el blog Canto de Realidad y la vieja web también, la que está desde el comienzo. Este canal tiene también como misión orientar, traer claridad, y me alegra muchísimo ver que los que lleváis años siguiéndolo, incluso los que conocéis el blog desde hace más de una década, como me habéis dicho alguno, pues tenéis ya unos criterios muy sólidos y podéis buscar verdaderamente dónde están las claves certeras. Para iniciar el tema de hoy, me gustaría precisamente aludir a una pregunta que me ha hecho un buscador de la verdad de Baja California, en México. Me preguntaba en el canal de Israel Elías, que se llama Yo soy la luz del cosmos, porque hice un comentario a su último vídeo. Bueno, a raíz de lo que dijo Israel y lo que comenté, este buscador preguntó si la idea de Jung del andrógino perfecto se corresponde con lo que el maestro Ishu quiso decir a la hora de lanzar esa frase enigmática, ¿no? Cuando hicieres de dos uno, lo de abajo como lo de arriba, cuando hicieres hombre y mujer uno, entonces entrarás en el reino del Padre primordial. Y es una muy buena pregunta, porque la idea del andrógino está muy de moda hoy en día, sobre todo con las nuevas ideologías transgénero, ¿no? Y algunos utilizan conceptos de las viejas filosofías para justificar
políticas y ideologías que no tienen nada que ver, o sea, son otro mundo. Pero también tratan de justificar cosas que no son exactas. Yo no tengo nada contra Carl Gustav Jung, era un excelente psicólogo, pionero de cierto tipo de psicología profunda. Y qué duda cabe, sus conceptos de el inconsciente colectivo, el acceder a los arquetipos para hallar sanación, expandir la conciencia iluminando las sombras, así como la idea del self, de ese yo más amplio, del cual no somos plenamente conscientes, porque nuestro ser auténtico está en el inconsciente, aunque es consciente, de un modo que nosotros no lo somos. Pero él lo llamaba inconsciente. Pues todo eso es muy útil. Sin embargo, a veces en sus exposiciones decía cosas que pueden dar pie a la confusión. En concreto, él tomó la idea del andrógino. Ahí en el comentario que hice a este buscador, en el canal de Israel Elías, veréis lo que contesté. Y evidentemente la idea del andrógino fue utilizada por Platón para aludir a un ser que era más o menos completo en cierto sentido. Había unos seres humanos que eran completos, pero que tenían polaridad masculina, dice. Había otros que tenían polaridad femenina, aunque eran completos, eran redondos, dice. Y otros que eran polaridad masculina y femenina, hombre y mujer. Como el Adán del Jardín del Edén, ¿no? Que al principio era un alma, Nefesh Haya, con un intelecto de vidas, y como no halló un cuerpo idóneo, los arquitectos de la naturaleza hicieron alguna modificación y lograron que Adán se encarnase en un cuerpo donde ya pudo experimentar la división masculino-femenino, hombre-mujer, aunque era un solo ser. Es decir, era andrógino al principio, pero se separaron esos dos polos. Como se suele decir, se comenzó a establecer una interacción entre lo femenino y lo masculino. Y bueno, Platón hablaba exactamente de lo mismo, añadiendo esos otros géneros que los utiliza para explicar el lesbianismo y también las tendencias del amor entre hombres, ¿no? Pero no pienso que se pueda definir al maestro Ishu como un andrógino, en el sentido en el que Platón lo decía, porque el nuevo Adán es el reflejo del Adán primordial, antes de ninguna división, antes de que estén separados los principios masculino-femenino, antes incluso de la aparición de la sexualidad. Y esto es importante porque la sexualidad, tal y como la entendemos, no es algo que haya elaborado la verdadera madre divina, por así decirlo, el origen primordial. Eso es una adición que vino con la caída de los arquitectos. Mismamente Platón dice que Zeus separó a los andróginos para que no conquistasen el Olimpo. Entonces los separó. Al principio eran seres completos y los dividió en dos. Los hizo hombre y mujer, que se buscan, porque son parte del mismo ser. Pero está hablando de almas, no está hablando de personas físicas. Es decir, Platón hablaba de un mundo espiritual. Y lo que viene a decir Jung es que el Mesías, Isu o Jesus, como le decían en griego, tenía características tanto masculinas como femeninas. Incluso a nivel de representaciones se alude al aspecto femenino del maestro. Hay algunos cuadros donde efectivamente le representan como un hombre con ciertos rasgos femeninos. No quiere decir que fuese homosexual, cuidado, eso es distinto. Pero sí que le ponen rasgos
androgínicos desde un punto de vista físico. Por ejemplo, Leonardo da Vinci, en La Última Cena, representa al maestro y, aparte de que le pinta con ciertos rasgos femeninos, a su mano derecha él tiene a un apóstol que curiosamente parece una mujer. Yo pienso que en realidad es María Magdalena, porque representa a Virgo. Virgo es la conciencia virgen que da nacimiento, evidentemente, al Mesías, que significa comprensión, ¿no? El Mesías no es simplemente una persona o un Dios externo. El Mesías es esa comprensión que nace en ti, porque viene de Mashiach. La permutación de Yesh, Moach. Moach es cerebro, Yesh es existencia. Hay o existe el cerebro divino en ti. Eso es ser una extensión del Mesías, parte de la comprensión divina. Y bueno, esa comprensión evidentemente tiene dos hemisferios, el intuitivo y el racional, el masculino espiritual y el femenino que tiene en cuenta los opuestos. Porque desde un punto de vista espiritual, lo femenino es lo que se manifiesta en opuestos. La razón, la oposición, por ejemplo. Hombre, mujer, todo eso es parte del mundo femenino. Sin embargo, a nivel de representación pictórica, muchas veces se representa a los maestros con ciertos rasgos femeninos o androgínicos. Y es curioso, porque no creo que eso sea necesario. En todos los casos, puede ser simbólico. Sí que es verdad que en algunos casos hay hombres que manifiestan ciertos rasgos androgínicos, es decir, que siendo masculinos ellos, a nivel biológico, tienen características femeninas a nivel físico. Lo podemos ver en tipos como David Bowie, Johnny Depp, Michael Jackson incluso. Y bueno, son características que de algún modo denotan parte de su emocionalidad. No quiere decir que el maestro fuese así. Y yo tampoco diría que era un ser bisexual, tal y como lo expresa Jung. Porque Jung dice que Ishu, en cierto modo, se hizo femenino cuando aceptó la muerte física. Entonces era ese ánima que se vuelve pasiva y que ama a Dios como si fuese la fuente masculina, ¿no? El Padre. Pero no creo que eso sea así exactamente, porque el maestro reconcilió los dos polos, el femenino y el masculino. Evidentemente, él se hizo receptivo a la voluntad del Padre, pero manifestó la voluntad del Padre. Dijo: yo soy el Adán que había de venir. No el Adán caído simplemente, sino el reflejo, el rostro del Padre. Eso es el Adán primordial, que también es la idea original de la fuente divina, lo que el Padre de luces quiere que seamos. Y por tanto, él manifestó la unión perfecta de el hombre y la mujer. Pero no quiere decir que fuese andrógino en el mismo sentido en el que Platón utilizó ese término, porque el andrógino de Platón se puede dividir. El Adán primordial no se puede dividir, porque ya ha trascendido la división, ya supera la sexualidad, por así decirlo, supera la división de opuestos, y por eso dice: cuando hagas de hombre y mujer un solo ser, entonces entrarás en el reino del Padre. Ahí está más allá de la noción de andrógino. El andrógino es cuando tenemos aspectos femeninos y masculinos dentro de nosotros, en el alma. Por ejemplo, el aspecto masculino se llama intelecto, discernimiento, cierta capacidad de ponerse metas, una actividad de fecundación, de sembrar, mientras que la mujer pues tiene más emocionalidad, tiene más capacidad de gestar, tiene ese cariño instintivo, el don de manifestar el amor, la misericordia. Y cuando eso se une al aspecto masculino, entonces tienes
la completud. Porque el amor sin discernimiento puede matar. Una mujer se puede volver loca si no comprende el amor que lleva adentro y no lo puede de algún modo canalizar con ayuda del aspecto masculino en ella, como puede ser la disciplina, el discernimiento. Por tanto, tenemos que armonizar las cualidades internamente. El hombre puede desarrollar sus cualidades femeninas siendo más masculino, es decir, más atento, más discerniente, más voluntarioso, más activo, y viceversa, la mujer desarrolla su masculinidad siendo más femenina. Esto es una paradoja, pero es así. Es decir, la mujer que se hace más cariñosa, cuidadosa, más responsable de su capacidad de nutrir y de gestar, también desarrolla su sentido de responsabilidad, atención, cumplimiento de metas, disciplina, características que son masculinas, en positivo, evidentemente, porque luego están las características masculinas negativas y las femeninas negativas. Las masculinas negativas pueden ser pues, el deseo de dominación, de imposición, de abuso, y las características femeninas negativas pues son el victimismo, la rabia, ¿no? El estallar con emocionalidad negativa. Las emociones desbalanceadas en general son un aspecto femenino más bien distorsionado. La mujer, la parte femenina de Adán, se dejó llevar por la serpiente precisamente por eso, porque la serpiente o las pasiones, la inteligencia torcida, ataca desde el mundo emocional, nunca ataca apelando a la inteligencia divina. La inteligencia divina se puede torcer por influencia de las emociones, pero no al revés. O sea, primero son las emociones las que están distorsionadas, ¿no? El querer recibir en vez de dar, ese es el problema. Por tanto, tenemos que armonizar las cualidades internamente. Entonces eso es lo que hizo el maestro. Él trascendió este mundo de dualidad, sin necesidad siquiera de casarse. Yo no pienso que el maestro se casase, tuviese hijos, tuviese descendencia. No le hacía falta porque había unido los opuestos dentro de sí mismo. Y bueno, en ese sentido sí que estoy de acuerdo con Jung. Es muy buena la idea que él trajo, pero confundió el andrógino platónico con la completud del Adán primordial, o el Adán primordial encarnado, mejor dicho, el nuevo Adán, como se le llama. Y nosotros llevamos esa imagen original, estamos destinados a manifestarla también. Yo soy la vid verdadera, la genética verdadera, y vosotros las ramas, las extensiones. Por tanto, si no asumís que sois parte de ese Adán, todavía estáis en el viejo paradigma, el Adán caído, el Adán que se deja guiar por la sexualidad, el tener hijos, el tener que rogar a un Dios externo. Todo eso es la esclavitud del mundo. Y hay otro elemento que comentó Jung, y es el hecho de que lo que en Occidente se considera inconsciencia, o el inconsciente, como lo llamó él, en Oriente es la verdadera consciencia. Y es cierto, eso es un muy buen punto, porque en Oriente hablan de la verdadera conciencia como una mente que está enterrada bajo la psique, lo que llamaban el jiva. El jiva, que es Java en la mitología hebrea, Eva, la psique emocional, racional, incluso la expresión de ciertos pensamientos y emociones. Esa es la psique que se engaña y que come del árbol del conocimiento por impulso de la serpiente, ¿no? Que son las pasiones y también ciertas entidades engañosas. Ahora, en Oriente tienen también una noción de el maestro iluminado, y Jung viene a decir, ese maestro iluminado es un hombre, es un ser masculino, como el Buda, por ejemplo. Él pone ese paralelismo y también lo compara al Atman. Me sorprende porque hace tiempo llegué a conclusiones similares, aunque con diferentes matices. Porque sí que es verdad que el Buda se hace
un hombre iluminado. Buda significa iluminado, despierto, y lo hace superando las pasiones. En lo que no estoy de acuerdo con Jung es que eso sea convertirse en Dios, porque Siddhartha Gautama nunca jamás habló ni de Dios ni de hombre Dios. Él quiso negar todo eso, sobre todo lo de hombre Dios. Lo de Dios ni lo niega ni lo afirma, porque pienso que no quería meterse en la religión brahmánica. Sigue el camino del Atman, que es Brahman también, no lo niega, pero no te provee una doctrina de adoración religiosa. Por tanto, no estoy de acuerdo con Jung en que el Buda sea un hombre Dios. No se hace Dios, niega ser esto o aquello, como dicen en la India incluso, neti neti, ni esto ni lo otro. Es una vía negativa, apofática. Y sí que es verdad que el maestro, Ishu, tampoco se hace Dios. Cosa que los cristianos se afirman, curiosamente, cuando Pablo en Filipenses 2.5 dice: tened la misma mente que tuvo el Mesías, que no estimó ser igual a Dios, aun viniendo en la forma de Dios. La forma es su personalidad, su expresividad, lo que llaman el tetragramatón, ¿no? El verbo de vida. Aun viniendo en esa forma, no estimó ser igual a Dios y se hizo siervo, sirviente. Pero al mismo tiempo se hizo amo, porque el que sirve con la luz se hace amo de sí mismo. Es decir, se hace humano, pero al mismo tiempo hombre. No es lo mismo el humano que viene del humus que el hombre despierto, consciente, que se hace uno con el Padre. Yo y el Padre somos uno. ¿Por qué? Porque tengo su voluntad y tengo su conciencia. Nosotros también debemos manifestar esa voluntad y esa conciencia. Entonces, unificaremos lo masculino y lo femenino dentro. No somos andróginos, somos completos. Como dijo el maestro, si tu mente es simple, completa, todo tu cuerpo se llenará de luz, porque ya no tendrá confusión de opuestos ni de género siquiera, estará unificado con el espíritu y el alma. El andrógino es un resultado de comenzar a jugar con la separación de femenino-masculino, de un mundo de luces y sombras, luz y oscuridad. Pero nosotros buscamos algo que está más allá y que es nuestro ser. Por eso el maestro dijo: seréis como los malakim, los mensajeros, los ángeles del cielo, que ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Por qué? Porque ya no necesitan unirse a una parte opuesta para ser completos. Los opuestos se han unido ya porque son uno. Antes de cualquier división ya son uno. Rumi, el gran poeta turco, decía: los amantes no se encuentran en un punto del camino, han estado juntos y unidos todo el tiempo. Es decir, aquello que somos nunca puede ser dividido. Podemos tener la ilusión de ser hombre o mujer porque estamos en un cuerpo físico que ha sido resultado de manipulaciones desde hace ya muchos años, porque este cuerpo físico, digamos que está tocado por el árbol del conocimiento, por eso fallece, por eso muere, porque no es una genética perfecta, está sujeta al tiempo, que es resultado de la manipulación, del padre de la mentira, ¿no? Y nosotros, digamos, hemos venido a morar en un cuerpo físico dependiendo del origen que tengamos, porque hablo de nosotros como los seres del árbol de la vida. Si el que me escucha viene del árbol del conocimiento o tiene más genética del árbol del conocimiento, se llenará de ira y dirá: ese está loco, ese no sabe lo que dice. O perseguidle, ¿no? Vamos a atacarle, a insultarle. ¿Por qué? Porque la luz es cegadora. No os asustéis o asombréis cuando alguien os critique, porque no os va a entender, ya que en la mayor parte de ocasiones la gente está confundida con el árbol del conocimiento. Se cree que es un simio evolucionado, un animal evolucionado, o resultado del pecado de Adán, porque están identificados con lo falso.
Entonces es imposible que puedan comprender todo esto. Y sin embargo es lo más esencial, comprender lo que somos. Así que en esas ideas de Jung debemos establecer diferenciaciones, ¿no? Sí, el Mesías se hizo pasivo, aceptó la muerte física como parte de su feminidad o receptividad, pero afirmó su voluntad. La voluntad es una, no puede haber dos voluntades. La voluntad es la del Padre primordial, la del origen primordial. Lo demás es confluencia de deseos. Y el Buda, bueno, evidentemente también se hizo hombre, en cierto sentido, manifestando lo que él llevaba el camino de la verdad, del Dharma, que es un óctuple sendero, como él decía. Recta visión, recta intención, recta atención, recta concentración, recto pensamiento, recto esfuerzo, recta palabra, recta acción. Perfecto. Eso es lo que debe manifestar un verdadero hombre, pero también incluye lo femenino, porque la recta consciencia es un tipo de receptividad femenina. El pensamiento puede ser quizás masculino, pero la receptividad consciente es activa y receptiva, masculina y femenina. Y la visión también debe ser misericordiosa, compasiva. El Buda, o el despierto, hablaba de los 4 estados sublimes: el amor, la alegría altruista, la compasión y la ecuanimidad. Tener constancia, equilibrio, estar siempre en la columna del medio, ni mucho ni poco, la tensión justa, que es lo mismo que expresa el árbol de la vida, ¿no?, con la columna central. Hace poco hice una nueva representación, un nuevo diagrama, os lo pongo ahí para que lo veáis. Sin embargo, en la enseñanza del Buda hay cosas que están ausentes, como es la conexión con el origen primordial, el Padre primordial. Ojo, yo no pienso que Buda lo negase. Dijo que la verdad está más allá de lo que podemos pensar, más allá de lo que podemos creer, más allá de lo que podemos adorar. Entonces no tiene sentido utilizar creencias, doctrinas de adoración. Eso es lo que él enseñaba. Pero lo convirtieron a él en un hombre de Dios, o hicieron una religión de lo que él enseñó. Por eso os digo que el budismo no es lo que enseñó Buda, así como lo que muchos llaman cristianismo tampoco es lo que enseñó el maestro. Y no digo que no haya ciertas líneas de cristianismo que entiendan hasta cierto punto lo que enseñó el maestro, pero siempre hay algo que lo niega, porque el mismo maestro dijo: yo os llamo amados porque vosotros sabéis lo que yo hago, yo no os oculto nada, yo hago la voluntad del Padre. Y quien se dice hijo divino, pues tiene que hacer la voluntad del Padre. Pero ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? El esclavo, el siervo, no sabe lo que hace su Señor, dijo él. Dice que no le llamemos Señor, que no llamemos maestro a nadie, porque solo hay un maestro y está dentro de ti. Ojo, no quiere decir que te llames maestro. Hay muchos que dicen: yo soy el maestro. El maestro está en ti. Ese es tu verdadero ser. Pero de ahí a manifestarlo hay un trecho. Manifestar al maestro significa que tú tienes plena conciencia y voluntad siempre y en todo momento. Y yo no conozco a nadie con ese nivel todavía. Reconozco al maestro hablando a través de ciertos hombres, ciertas personas, pero no debemos confundir a la persona con el maestro. Ha habido un hombre que fusionó plenamente al maestro con su persona. Llamadlo como queráis: Ishu, Yeshua, Jesús, Isa, como dicen los musulmanes, Aisa, como dicen en gaélico. Hay diferentes aproximaciones al nombre que utilizaban los apóstoles, que era Ishu en arameo. Significa salvación por medio de la luz en ti, la voluntad en ti, la conciencia en ti. Así que bueno, por hoy, como ya está oscureciendo, lo voy a dejar. Muchísimas gracias por seguir ahí escuchando. Recordad que seguiré publicando cosas en el blog. Hay otro canal llamado Vital en Armonía,
donde hay algunos fragmentos de cursos que publiqué. Tenéis otro canal en inglés, Life en Armonía, donde me gustaría publicar cosas en inglés relacionadas con la música. Ya llegará el momento. Todo lo que sea apoyar estos canales pues, es infundir luz en el mundo que lo necesita. Así que gracias nuevamente. Si tenéis alguna cuestión, dejadla ahí en la caja de comentarios. Y nada, sigamos adelante. Unando lo masculino y lo femenino, limpiando mente, corazón y cuerpo, para manifestar el amor sin límites, la vida no fragmentada, la conciencia integral y la serenidad dichosa, infinita.